va a estar a cargo de Silvana Prodan. Diría que Silvana es una de las pioneras en la utilización del verde indocianina acá en Argentina para cirugía pediátrica. Así que te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por darme la posibilidad de estar acá y mostrarles un poco de nuestra patología. Bueno, ningún conflicto de interés para declarar. Esta parte la voy a pasar bastante rápido porque ya lo han escuchado y la mayoría lo saben. Sabemos que para poder implementar esta tecnología necesitamos el agente colorante, una fuente de excitación de luz que se ve en el espectro del infrarrojo cercano, no es visible a simple vista en el ojo, y un sistema de detección, ¿sí? También ya hemos visto que este colorante lo que hace es unirse a las proteínas del plasma y se excreta por vía hepática. Bueno, dicho esto y recordado, ¿por qué usar y por qué empezar a pensarlo en cirugía pediátrica como el resto de las especialidades? ¿Sí? Sabemos que es una herramienta útil para las cirugías complejas, pero en mi opinión el punto es que uno debe y tiene que empezar a hacer la curva de aprendizaje en la cirugía rutinaria para hacer el ojo y saber qué es lo que quiero ver y para qué otra cosa lo puedo utilizar. Obviamente que aporta seguridad quirúrgica y mejora los tiempos. Entonces, el problema, si quiero decirlo de alguna manera, en cirugía pediátrica, como nos pasa habitualmente con muchas tecnologías, es que si yo quiero saber qué ver, me enfoco en la estructura. Si quiero saber para qué lo quiero usar, pienso en la patología, pero en cirugía pediátrica todo depende de las dosis y el peso de los pacientes. No es tan sencillo como en los pacientes adultos, en donde yo hago la dilución y ustedes tienen estandarizado qué medida y qué volumen para cada cosa según cada especialista. Entonces, en materia de dosis, hay mucha disquisición en la bibliografía sobre qué utilizar y cómo. Personalmente, y gracias a la gentileza del doctor Sendejas, he empezado a utilizarlo de esta manera. Y si ustedes miran este gráfico, que es un poco difícil de entender, pero se lo simplifico en dos partes. Habitualmente en adultos se hace una primera dilución y les queda una dosis de 2,5 por mililitros. En el caso de los pacientes más pequeños, si ven hacia la derecha de la pantalla, en los pacientes menores de 10 kilos, yo hago una segunda dilución en donde me va a quedar una dosis de 0,5 miligramos por mililitro. Esto está avalado por varios grupos y también hay diferencias. Este grupo del doctor Sendejas viene a partir de este paper de Ohio. Hay otros grupos pioneros como el del doctor Giuliani en Londres que ya han publicado y fíjense que usa otra dilución y otras dosis. Los marcos no es importante que sepan en memoria, pero para que entiendan la complejidad que varía en lo que es los pacientes pediátricos. Otro grupo pionero, que es el doctor Espósito, en Nápoles, fíjense que hace la dilución de ustedes, pero las dosis son distintas dependiendo si es un infante o un pediátrico. Para los que entienden, un niño grande, un niño pequeño. Entonces, ¿para qué lo podemos utilizar? Y voy a ir un poco más rápido en honor al tiempo. Piensen que en la cirugía pediátrica nosotros somos bastante abarcativos en todas las casi subespecialidades, ¿sí? Entonces, sabemos que se puede aplicar en forma endovenosa, en forma intersticial o en forma directa, dependiendo de la patología. Si yo quiero, obviamente, hacer algo a nivel de tórax, en general, si uso, no sé, quiero visualizar el conducto torácico, como ya lo han venido explicando, lo voy a hacer en forma intersticial y voy a tratar de evidenciar los linfáticos. Si voy a la vía biliar, tengo que ver en qué momento preoperatorio de colocarlo. Si voy a la patología urológica pediátrica, un varicocele, lo voy a ubicar en el testículo. Para las nefrectomías ya lo hemos visto por otros especialistas, pero hay multiplicidad y múltiples variantes de patologías en las que lo puedo utilizar y que nosotros abordamos. Oncológicas. Si voy a la perfusión, tenemos patología colónica malformativa en la que es necesario y hoy debiéramos empezar a utilizar el análisis de perfusión para las anastomosis. Entonces, ¿cómo, cuándo y para qué usarlo en cirugía pediátrica? Les muestro videitos. Un pequeño raconto también, sabemos que hay diferentes modos. En este lo que se hace es una superposición del verde sobre una base blanca y lo ven de este tipo. En el modo monocromático lo que voy a hacer es ese contraste blanco y negro y que voy a tener que utilizarlo para ciertos momentos de definición y en general de perfusión.
o otros modos en donde se superpone el fluorescente sobre escalas de colores. Lo que voy a buscar es esto, poder evidenciar estructuras objetivas que yo quiero identificar. En este caso es un paciente con... Espera que volví a empezar. Adelanto un poquito. Es un paciente con un hiperinsulinismo congénito. En este caso lo inyectamos 40 minutos antes. Este paciente tenía 1 mes de vida. Y lo hicimos con el objetivo de identificar la vía biliar porque la lesión pancreática estaba muy en el cuello. Finalmente la lesión fue exofítica y de fácil resección, si se quiere, laparoscópicamente, pero la idea de utilizarlo era tener esa seguridad. Ahora bien, ¿cuándo utilizarlo? Hay bibliografía que nos dice, por ejemplo, en la parte biliar, si ven el cuadro de abajo a la izquierda donde dice 12 horas, este grupo de China lo que evidencia es que la mejor visualización de la vía biliar extrahepática es colocándolo 12 horas antes. Ahora bien, ¿cuán fácil es yo tener un paciente internado antes, colocarle el verde? Entonces, sabemos que se utiliza mucho más cercano al momento de la cirugía y también lo podemos ver. Este es un caso de una dilatación congénita de la vía biliar, lo que conocen como quiste de colédoco. Lo que hicimos fue utilizarlo 30 minutos antes, fíjense la diferencia con lo que les acabo de mostrar, y sin embargo ya me evidenció la lesión o la dilatación extrahepática, que es la que yo voy a intentar resecar, y me da esa seguridad de ver estructuras vasculares, ver por dónde disecar y de ahí buscar hacer la resección y la anastomosis. Siempre puedo ir cambiando de modos, como lo vimos antes, dependiendo de lo que yo quiera visualizar. En este caso se hizo la resección y luego la anastomosis. Paso para no hacer una charla demasiado larga. ¿Para qué otras cosas lo podemos utilizar en vía biliar pediátrica? Atresia de vía biliar. Esto es una patología que por ahí no es tan conocida en el medio adulto, digamos, pero es una obstrucción de la vía biliar extrahepática, que no tengo esos canalículos, esa vía biliar expedita, y lo que debo hacer es lo que llamamos una portoentero anastomosis, o sea, llevar una derivación biliar a la placa biliar, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos viendo es el hígado disecado, la placa, buscando un corte lo más detallado posible. Y lo que se hizo fue poner verde indocianina 30 minutos antes, pero después me quiero asegurar la vasculatura. Entonces ahí es donde lo que hago es combinar otra estrategia y es el bolo de visualización vascular intraquirúrgico. Si ahí lo ven, esto que se está tiñendo, eso no es vía biliar, no es otra cosa que la arteria. Entonces, esto lo que me ayuda es delimitar la placa en donde yo voy a tener que hacer la anastomosis, llevar ¿sí? el intestino hacia esa placa y hacer esa anastomosis tan delicada. Entonces, ¿qué es importante otra vez en pediatría? Y es del concepto que se tienen que llevar la dosis que debe usar y la dosis máxima. No es como un paciente adulto, yo no tengo libertad. Tengo que mirar cuánto pesa ese paciente, fíjense, paciente de 1 mes, 2 meses, 24 meses, y fíjense la dosis que utilizo por kilo, 0,05 miligramos por kilo. Es muchísimo menos a lo que se utiliza en los pacientes adultos. Patologías diversas, metástasis pulmonares, ya lo conocen de los pacientes adultos, pero también lo hacemos o lo podemos hacer en pediatría. El ganglio centinela, que ya han hablado en detalle los profesionales. Metástasis por hepatoblastoma. Varicocele, como les decía, inyección intratestículo y poder evidenciar los linfáticos. Nefrectomías parciales. Y en este caso, lo que les comentaba antes, la patología malformativa colorectal de nuestra especialidad, que son la enfermedad de Hirschsprung o los malformados anorectales, en donde uno puede evidenciar una buena perfusión. Se ha estado utilizando, o han publicado un grupo, la utilización del verde esparcido en la fístula tráqueo-esofágica recidivada, ¿sí? Es importante. Y como tips, para ir terminando, esta publicación del doctor Asbum, que muchos lo conocen, en donde evidencia la utilización de la infusión continua del verde indocianina para la patología pancreática en adulto. Este es un paciente adulto, primero, en donde se hizo, tenía una metástasis renal a nivel
pancreático. Como explicaron antes, estas lesiones no se evidencian con el verde, son negativas, las veo en forma negativa. Y lo que se utilizó es ver si realmente esta infusión continua me marca el parénquima pancreático. ¿Para qué? Para después poder emilarlo en un paciente pediátrico, ¿sí? Entonces ahí lo que vemos es el túnel retropancreático y fíjense cómo con la infusión continua visualizo el páncreas en forma completa. Obviamente que podrían decir, bueno, pero la lesión se veía igual porque es macroscópica, pero con esto evidencio completamente el resto del parénquima y si yo quisiera hacer un bolo endovenoso también. Entonces, ¿por qué pienso y traigo a colación esto? En los pacientes de pediátricos con hiperinsulinismo congénito es muy difícil la disección cuando la lesión es cefálica, que debo hacer una disección preservando la vía biliar, entonces lo puedo utilizar para esto, o cuando tengo que hacer una resección en los pacientes difusos tratando de evidenciar la lesión. ¿Qué hicimos? Intentamos en un paciente de 6 kilos la dosis de infusión continua. ¿Por qué es tan particular? Porque si yo pongo dosis de infusión continua en un paciente tan pequeño, tengo el riesgo de llegar a una dosis máxima, no puedo ponerlo como en un paciente adulto. Entonces lo que se hizo fue contar cuántos miligramos era lo que podía utilizar y en cuánto tiempo podía infundirlo. Fíjense la diferencia con el paciente adulto. 6 kilos, yo hago infusión continua y la visualización no es tan clara solo del parénquima, veo casi todo verde. Entonces también es cuestión de ir viendo en pediatría cómo adaptar las técnicas. Fíjense, en este caso, esto es una imagen abierta que lo visualizo de la misma manera. Entonces, otra vez, pensar cuánto le di de infusión y cuánto en las dosis preoperatorias y no llegar a la dosis máxima. Para ir terminando, ¿cuándo sí y cuándo no? Nos encanta el verde, queremos ponerlo para todos, pero tengo que pensar qué quiero ver y cuándo ponerlo. En este caso, un paciente con un neuroblastoma torácico, en general lo que dice la bibliografía es colocarlo 24 horas antes. No tenía la disponibilidad de ponerlo 24 horas antes. Lo tuve que poner intraquirúrgico, pero dije, voy a ponerlo a ver qué veo. Sí, evidencio el tumor y veo el tumor verde. El resto de lo que ven sin verde es el pulmón, pero el punto de lo que voy es pensar el objetivo de qué quiero ver y por eso cuándo colocarlo. Entonces, sabemos que es una verdadera ayuda quirúrgica, hay diversa utilidad y importante en nuestro caso, y los que le vuelvo a recalcar, es la evaluación individual de cada paciente y el objetivo de lo que quiero evidenciar y la evaluación de dosis y administración. Obviamente todo esto siempre centrado en la cirugía pediátrica que abarcamos mucha patología.